¿Amar a alguien realmente vale un precio tan cruel y aplastante? Por amor, me perdí. Me volví ciega, imprudente, una persona completamente diferente. Por Isin, me volví despiadada y fría, con las manos manchadas de sangre. ¿Y cuál fue el final? Ascendió al trono sin esfuerzo. Para él, yo era solo una espada, útil solo para aniquilar a sus enemigos. Al final, ejecutó a toda mi familia para asegurar su reinado. Tras renacer, yo era quien tenía todo el poder. Y él se convirtió en el cautivo arrodillado a mis pies. Regresé al año en que alcancé la mayoría de edad. Mi padre, el marqués Xia, fue convocado de nuevo a la capital para su informe anual, y me ordenaron acompañarlo. En el gran salón, el emperador Izao conversó cálidamente con mi padre. El ambiente parecía armonioso, una atmósfera de armonía entre el monarca y su súbdito. Pero sabía con demasiada claridad que tal armonía era solo una máscara. Durante este periodo, el emperador no albergaba buenas intenciones hacia nosotros. El marqués Xia fue uno de los héroes fundadores de la dinastía. Pero el gran mérito genera temor, y el gobernante empezó a desconfiar de él. Una vez que la familia y se afianzó en el trono, el ejército Xia fue enviado a proteger la frontera, con prohibición de regresar a la capital sin decreto imperial. Sin embargo, las familias de esos soldados fronterizos fueron detenidas en la capital. El emperador afirmó que era para evitarles penurias a los soldados, manteniendo a sus esposas e hijos cerca para que pudieran cuidarlos. Pero todos comprendieron lo que realmente significaba. Eran rehenes. Seguro contra la rebelión. Qué lástima, ¿verdad? Esos soldados se habían seguido al emperador Izao por los campos de batalla, luchando y sangrando para construir su imperio. Y su recompensa fue la separación de sus familias, hogares a los que ya no podían regresar. Esta vez el emperador ordenó que acompañara a mi padre. En realidad, nunca tuvo intención de dejarme ir de nuevo. Todos los herederos varones de la familia Xia habían muerto en el campo de batalla. Yo, Xiayan, era la única hija sobreviviente. Conmigo él podría contener al marqués Xia. Controlar el ejército Xia. Y a medida que mi padre envejeciera, si algo le sucedía, me convertiría en la pieza de mando viviente, la última clave para movilizar a las tropas Xia. Una pieza de ajedrez tan valiosa. Naturalmente el emperador Izao quería casarme con un príncipe y mantenerme en la capital como rehén. Como era de esperar, tras medio día de discusión, el emperador finalmente volvió su mirada hacia mí, donde yo estaba con la cabeza gacha tras mi padre. ¿Ya se ha comprometido la hija del marqués Xia? Todavía no, respondí. ¿Tienes a alguien en tu corazón? Levanté la cabeza, miré al emperador a los ojos, hice una breve pausa y respondí con firmeza. Sí. Me estudió con interés. Escuchemos. He admirado al príncipe heredero durante mucho tiempo. Mis sentimientos son sinceros. Solo deseo servir al príncipe heredero y incluso como sirvienta, me sentiría satisfecha. Un destello de duda cruzó su rostro. ¿Ya conoces al príncipe heredero? El año pasado, cuando unos bandidos me tomaron como rehén, el príncipe heredero estaba inspeccionando el noroeste y me rescató. Nunca he olvidado su bondad y debo corresponderla. Dije la verdad, y me salvó. Pero era mucho más difícil decir si fue pura coincidencia. En mi vida pasada, fingió un profundo afecto, engañándome con una actuación impecable. Ahora que lo pienso, con esa mente calculadora suya, organizar a un héroe fingido que salvara a la doncella para atrapar a una chica ingenua como yo habría sido pan comido. Tras escuchar, el emperador Izao se volvió hacia mi padre. Marqués Xia, ¿es cierto? Mi padre hizo una reverencia. Lo es. Gracias al príncipe heredero, mi hija sobrevivió. La familia Xia no tiene nada que valga la pena para pagar semejante deuda. Esta vez trajimos a mi hija precisamente para expresar nuestra gratitud. El emperador sonrió amablemente. El marqués Xia ha custodiado la frontera del imperio. Tus contribuciones son inmensas. Es un asunto menor, no tienes por qué tomártelo a pecho. Mi padre hizo una profunda reverencia. Gracias, Su Majestad. Al salir del palacio montamos a caballo y cabalgamos directamente a la residencia del príncipe heredero sin detenernos. La capital bullía. Multitudes inundaban las calles,
comerciantes en busca de fortuna, nobles en busca de poder, informantes de todas las facciones, incluso espías de estados enemigos. En una ciudad tan vasta, guardar un secreto era casi imposible. Pero asegurar que algo llegara a todos fue sorprendentemente fácil. Mi padre y yo llevamos varios carruajes de regalos envueltos en seda roja. Tal ostentación atrajo a una multitud de espectadores, justo lo que pretendíamos. Un despliegue tan ruidoso y extravagante se anunció al mundo. El príncipe heredero y sin me salvó. El ejército ya está listo para servirle en cualquier momento. Con tal alboroto, toda la capital lo supo. 3 días después, llegó Isin. Pero me casaron como consorte del quinto príncipe Ijin. Todos sabían que la hija de la familia se había corrido a la mansión del príncipe heredero para agradecerle, solo para que le negaran el favor. Qué lástima, pensaron. Pero ninguno de ellos lo sabía. Ijin fue a quien realmente elegí. En mi vida pasada, me casé con el príncipe heredero Isin y me convertí en su espada, llevando al ejército Xia a la ruina. Renacido, ¿cómo podría repetir el mismo error? El emperador Izhou desconfiaba profundamente. Incluso hacia el príncipe heredero, albergaba la desconfianza de 3 partes. Las tropas Xia, aunque estacionadas en la frontera, seguían siendo una fuerza demasiado importante como para ignorarla. Si el emperador permitía que cayeran bajo el mando del príncipe heredero, Isin, por supuesto, aceptaría. Pero si el ejército Xia juraba lealtad al príncipe heredero demasiado pronto, ofreciéndole su fuerza solo a él, se convertiría en una amenaza directa para el poder del emperador. Y una espada tan afilada como para poner en peligro a su amo solo puede ser destruida. Entre tantos príncipes, Ijin carecía de poder y de influencia. Una figura enfermiza y silenciosa desde la infancia, como nubes a la deriva o una grulla errante. Precisamente por eso lo elegí. Pasé días organizando personal, urdiendo planes. Todo para este príncipe ocioso y olvidado. El día de la boda, el comportamiento del príncipe Jin no se distinguía de lo habitual. Sin faroles, sin estandartes, sin tambores, sin banquete. Ni siquiera había un símbolo de la doble felicidad colgado en la puerta. Señorita, este príncipe no nos valora en absoluto. Mi asistente Xiaoji murmuró mientras me seguía adentro. Pero al entrar, vi la cama grande, el símbolo de la felicidad pegado en la ventana y 2 velas rojas sobre la mesa. Ya ves, dije. Parece bastante festivo. Xiaoji frunció el ceño. Pero solo esta habitación tiene algo. Toda la mansión está vacía. Esto no es una boda, es como colarse como un ladrón. Su queja no estaba equivocada. La asombrosa sencillez de esta boda atrajo miradas curiosas por doquier. Al fin y al cabo, todos en la capital creían que yo sentía afecto por el príncipe heredero, y que detrás de mí estaba el ejército Xia como mi dote. Sin embargo, me casé con un quinto príncipe inútil. Si Jin actuara como si este matrimonio fuera una gran victoria política, seguramente lo acusarían de buscar el poder a través del ejército Xia. Pero al divulgar que menospreciaba a la familia Xia sin reservas, esa historia lo mantuvo a salvo. Sonreí levemente. Ijin ciertamente no era un inútil. ¿No te parece extraño?, preguntó Ijin mientras empujaba la puerta y entraba. Hoy es el aniversario del fallecimiento de mi madre. La fecha de la boda fue decretada por el emperador. No podía desobedecer la orden, así que todo debía ser sencillo. No me importa la falta de ceremonia, dije, pero siento curiosidad por tu madre. Ijin tomó asiento. Nació en la familia Mo de Yangzhou. Esta familia había sido un pilar fundamental de la dinastía Yi. Aunque eran hombres de letras, no generales, Mo Yongzheng había sido la mente más aguda de la corte. Durante la transición entre dinastías, manejó discretamente muchos asuntos oscuros para el emperador Izao. Pero conocer demasiados secretos imperiales nunca es seguro. Especialmente cuando el gobernante es despiadado. Poco después de la fundación de la dinastía, la familia Mo fue exterminada bajo la acusación de sedición literaria. Solo Ijin sobrevivió, salvo porque la sangre real corría por sus venas. Desde entonces, su origen quedó oculto. Nadie volvió a hablar de su madre. Pregunté, ¿sabías que la familia Mo y mi familia Xia eran viejos conocidos? Ijin asintió. Lo sabía.
Cuando mi abuelo sufrió un desastre en la antigua dinastía, fue el marqués Xia quien lo salvó. Ya veo. En mi vida pasada, la noche antes de la purga del ejército Xia, recibí una carta que me advertía que tuviera cuidado. Al pie de la carta solo había un carácter, Mo. Pero en ese momento mi confianza en Isin era absoluta. Me negué a creer que atacaría al ejército Xia. Así que ignoré la advertencia. Tras renacer, busqué al remitente. El rastro conducía a la capital antes de desaparecer por completo. Sin embargo, muchas pistas dispersas parecían conducir a la mansión del príncipe Jin. Ahora parecía que mi suposición había sido correcta. Y Jin fue quien envió la advertencia. Me puse de pie y me quité el vestido de novia. ¿Ya has bebido vino antes? Pregunté. Nunca, respondió Jin. Asentí. Me quité la pesada horquilla dorada y la larga borla de cuentas que arrastraba. ¿Cómo estás ahora? Bien. Asintió de nuevo. Con tan solo una sencilla ropa de viaje, mis movimientos se sentían ligeros y libres. Caminé hasta la cabecera de la cama, saqué una espada oculta y se la lancé. Y Jin la atrapó sobresaltado. Señorita Xia, ¿qué es esto? Y Jin agarró la espada, aún desconcertado. No respondí. En cambio, levanté ambas espadas y lo ataqué sin previo aviso. La hoja era brutal, la punta apuntaba directo a su corazón. El filo le cortó la túnica, pero él no se movió. No tenía intención de retirarme. Si no podía poner a prueba a Jin hoy, estaría en desventaja para siempre. En el último instante la punta le rozó la piel. Y Jin retrocedió 2 pasos, sin desenvainar la espada, solo levantando la vaina para desviar mi golpe. 2 movimientos fueron suficientes. El resultado fue claro, no era rival para él. Había sido frágil desde la infancia, una figura enfermiza y a la deriva. Y Jin había engañado a todos. El pueblo lo consideraba un príncipe ocioso. El príncipe heredero jamás sospechó que codiciara el trono. Incluso el emperador Izao le prestó poca atención. Este hombre Jin se ocultó profundamente. Un corte superficial le atravesó el pecho, manchando su túnica interior de sangre. ¿Por qué no lo esquivaste?, pregunté mientras aplicaba la medicina. En ese momento me pregunté qué era peor, dijo con calma, si ser apuñalado por ti o que me arrancaran la máscara de tantos años. Su máscara, cuidadosamente construida durante toda una vida, expuesta a un extraño podría poner en peligro su vida. Sin embargo, Jin permaneció imperturbable, hablando como si nada. Así que, dije, ya tienes tu respuesta. Me miró a los ojos con un leve toque de diversión. ¿Tiene la señorita Xia más preguntas? ¿De verdad responderá? Si puedo responder, seré sincero. Su voz era firme y sincera. Sostuve su mirada un buen rato antes de hablar. ¿Buscas el trono? Y Jin no apartó la mirada. Sí. Sin evasivas. Sin dudarlo. Su franqueza superó mis expectativas. ¿No temes que se lo diga al príncipe heredero?, pregunté. Todos, dentro y fuera de la capital, creían que el ejército Xia apoyaba al príncipe heredero Jin. Y Jin levantó la cabeza y sonrió con ojos despejados. Si de verdad fueras parte de la facción del príncipe heredero, no habrías luchado tanto para casarte con mi señorío. Bajé la cabeza y reí suavemente. Pensar que hice una actuación tan grandiosa, pero Jin me vio con tanta facilidad. Entonces, ¿puedo preguntarte algo?, dijo. Adelante. Y Jin miró más allá de las 2 velas rojas hacia la noche que se extendía por la ventana. Tras un largo silencio, habló en voz baja. ¿Estás apostando por mí? ¿Por qué? Era una buena pregunta. No por eso me casé con él. No porque lo puse a prueba. Sino porque lo elegí. Entrar en la batalla por el trono significaba elegir un bando. Él lo sabía muy bien. Respondí con sinceridad, me lo apuesto. Si la familia Xia te ayuda a convertirte en emperador, concederás una amnistía y permitirás que el ejército Xia regrese a la capital, reunido con sus familias. Y Jin insistió por qué no elegir a Jin. Él es el príncipe heredero. Es natural que herede el trono.
Pero yo estaría buscando a tientas, sin saber si tendría éxito o fracasaría. Aposté una vez, dije en voz baja. Y lo perdí todo. Y Sin es igual de hombre que su padre, quizás incluso mejor disimulándolo. El emperador Izao tomó el poder asesinando a funcionarios leales y reprimiendo a generales. Pero él mismo cometió los actos. Y Sin anhela el mismo poder, pero también ansía reputación. Así que todo el trabajo sucio se lo dejo a otros. Confié plenamente en él. Maté a sus enemigos por él. Orquesté planes para destituir a funcionarios de la corte. Al final, la culpa de todos esos crímenes recayó directamente sobre mí. Una mancha eterna en la historia. El recuerdo de mi vida pasada me invadió, rabia, dolor, autodesprecio. Reprimiendo esas emociones, dije en voz baja, tú también fuiste víctima del poder imperial. ¿Entiendes lo que la familia Xia necesita más que Isin? Los fuertes nunca comprenden a los débiles. Un gobernante nunca empatiza con sus funcionarios. Solo quienes han sufrido el mismo dolor pueden convertirse en verdaderos aliados. El hijo de una familia condenada y la hija de un ejército desplazado. Y Jin sonrió levemente. Muy bien. Intentémoslo. Para evitar chismes, nos quedamos los dos en el dormitorio esa noche. Yo dormí en la cama principal, él en el pequeño sofá separado por un biombo. Mañana entraríamos al palacio para dar las gracias. Al amanecer, Jin quitó el biombo, preparó la ropa y llamó a la criada para que me lavara la cara. En el palacio me arrodillé frente al salón de la emperatriz, pero no fui invitado. El sol me abrasaba la piel. Los asistentes en el pasillo me observaban con interés, esperando a que cometiera un error. Desde adentro se oyeron las risas de la emperatriz y la princesa heredera. Llevaba 3 horas arrodillado cuando apareció Zhang Linlan, la princesa heredera. Su expresión era arrogante y burlona. Rui, la emperatriz está cansada. Necesita descansar. Puedes arrodillarte unas horas más. Zhang Linlan era la sobrina de la emperatriz, la preciada luz de luna blanca de Isin, la prima amada a quien él ponía por encima de todo. Si me castigaban hoy, probablemente se lo debía a ella. Después de todo, la capital no había olvidado cuánto supuestamente admiraba al príncipe heredero. Suspiré para mis adentros. Zhang Linlan seguía igual, usando artimañas para pelearse por un hombre. Pero en esta vida, no solo quería al hombre que ella anhelaba. Quería que cayera tan fuerte que no volviera a levantarse. Le di a Zhang Linlan una sonrisa amable. Gracias, primo, por ayudarme. Rui, ¿estás enfermo? ¿Quién te ayudó? Miré a los sirvientes reunidos en el pasillo, todos ansiosos por armar un escándalo, y alcé la voz deliberadamente. Hoy mi primo me está poniendo en apuros por el asunto que tuve con el príncipe heredero hace unos días, claro. Fue solo mi afecto unilateral, que se convirtió en una broma para toda la capital. Pero la forma en que mi prima me trata hoy, ¿no demuestra que al príncipe heredero no le soy indiferente? Con razón te he molestado. Estás diciendo tonterías. El príncipe heredero jamás se fijaría en una chica de campo como tú. Ya estás casada. Te aconsejo que abandones ese sueño tonto. Primo, dije con dulzura, el príncipe heredero me salvó la vida. No importa con quién me case, una deuda de vida debe ser saldada. En mi vida pasada, cada deuda de gratitud y cada agravio, los saldaré todos. Zhang Linlan tembló de ira. Levantó la mano para abofetearme, pero la agarré de la muñeca en el aire, sujetándola fácilmente. Isin y Jin habían llegado en algún momento de pie bajo el muro, probablemente escuchando durante un buen rato. El rostro de Isin reflejaba un rastro de disgusto. Apartó a Zhang Linlan. Su Alteza, ¿por qué la protege? La voz de Zhang Linlan tembló con los ojos rojos de humillación. ¿Por qué? Porque Isin aún creía que podía usarme para contener al ejército Xia. Ignorando a Zhang Linlan, Isin se volvió hacia mí. Princesa Jin, puede levantarse. La emperatriz se siente mal hoy. Puede regresar. Me incliné respetuosamente. Gracias, príncipe heredero. Isin se llevó a Zhang Linlan. Y Jin me miró con una mirada divertida. Princesa, tienes la lengua afilada.
Con solo unas pocas frases, la princesa heredera se puso furiosa. Respondí con calma, no tan bruscamente como el príncipe. Conseguiste engañar al príncipe heredero para que se quedara bajo la pared del fondo a ver el espectáculo durante tanto tiempo. Y Jin levantó la cabeza y se rió. Me preocupaba que te intimidaran, así que traje al príncipe heredero para que me ayudara. Parece que me preocupé por nada. Estaba preocupado. Bajé la cabeza en una reverencia cortés. Gracias, príncipe. Me arrodillé tanto tiempo que casi me rompo la espalda y las piernas. Tomamos el carruaje hacia la puerta exterior del palacio. Meng Yan, comandante de la Guardia Imperial, patrullaba las murallas. Le hablé en voz baja a Jin. Los muros del palacio son altos, pero el verdadero peligro reside únicamente en la Guardia Imperial. Jin asintió. Los guardias protegen la capital. Son la última línea del trono. Continué, el ejército Xia es valiente e inigualable en batalla, pero no se acercan al trono. En la lucha por la sucesión, el momento oportuno lo es todo. Si logramos asegurar esta línea defensiva, la probabilidad de victoria es de 5 sobre 10. En mi vida pasada, Xin dependía de la Guardia Imperial. Cuando murió el emperador Izao, bloqueó la capital y tomó el poder antes de que nadie pudiera reaccionar. Mi expresión era seria. Sin embargo, Jin parecía relajado. ¿Tiene la princesa un plan? Señalé a Meng Yan en la pared. Su familia es de origen humilde. Perdió a sus padres a temprana edad. Solo tiene una hermana menor, a quien aprecia como una joya. Jin respondió, sí. Su hermana, Meng Su, fue entregada en matrimonio por decreto imperial al heredero de la casa del marqués Ban Yan. Pero el heredero, Wang Wendao, no es un buen partido. Asentí. Correcto. El emperador creía que se aseguraba la lealtad de la familia Min ofreciéndole riqueza y estatus. Pero nunca se preocupó por conocer la verdadera personalidad de Wang Wendao. Bebía y jugaba durante el día, y frecuentaba casas de placer por la noche. Rara vez regresaba a casa. Cuando lo hace, maldice o golpea a Meng Su. Meng Su creció en un campamento militar, sencilla y directa, ajena a las intrigas malignas de las casas nobles. Casada con un miembro de la familia Guan, no puede manejar sirvientes ni concubinas y sufre constantes humillaciones. Y el marqués Ban Yan es enemigo del príncipe heredero, continué. En mi vida pasada, Xin quería conquistar a Meng Yan. Primero derrocó a la familia Guan y luego me ordenó matar a Meng Su en secreto y culpar a la familia Guan. Después de eso, Xin presidió personalmente el caso, limpió el nombre de Meng Yan y exilió a la familia Guan. Primero matar, luego reivindicar de un golpe 2 pájaros de un tiro, preguntó Jin en voz baja. ¿Quieres decir que ayudamos a Meng Su a escapar de la familia Guan y ganarnos la lealtad del comandante Min? No respondí. En cambio, pregunté, un decreto de matrimonio imperial no es algo que se pueda anular fácilmente. ¿Cómo crees que debería hacerse? Jin guardó silencio. El marqués Ban Yan es arrogante y cruel. Tiene innumerables enemigos. Si la familia Guan cae en desgracia, el emperador querría proteger la reputación de Meng Su y sin duda permitiría el divorcio. Exactamente. En mi vida pasada, Xin pudo haber elegido este camino. Pero la vida de Meng Su era irrelevante para sus planes más ambiciosos. Prefería un plan que matara primero a la mujer, para que Meng Yan le debiera una deuda de sangre y le ofreciera lealtad incondicional. Lo puse a prueba. El marqués Ban Yan es influyente y enemigo jurado del príncipe heredero. Es una pieza de ajedrez valiosa. No tienes intención de usarla. Simplemente la descartarías. Los ojos de Jin brillaban de humor. Su expresión era tranquila. Si Meng Su no existiera, sería mejor usar la fuerza contra la fuerza. Pero el comandante Min es leal e íntegro, un pilar de talento. No podemos permitir que se enfríe. Miré a Jin profundamente. Su expresión era pura sinceridad. Cada palabra salía directamente del corazón. Jin poseía madera de emperador, mente aguda, calculador silencioso, con innumerables estrategias formándose en su mente constantemente. Pero también tenía compasión. Algo que ni el emperador Izao ni Xin poseían jamás. Le hice una señal al conductor. No regreses a la mansión.
Llévanos a la calle Don Jue. La calle Don Jue era el barrio más próspero de la capital, repleto de bodegas, salones de té, pabellones de recreo y casas de juego. Todo lo indulgente y lo decadente se reunía aquí. Y este deslumbrante lugar de fiesta era precisamente donde Wang Wendao pasaba sus días y noches. Y Jin y yo nos sentamos en una casa de té junto al lago. Desde el segundo piso, la vista abarcaba toda la calle. No necesité buscar. Wang Wendao estaba sentado en el pabellón junto al lago, sosteniendo a dos cortesanas pintadas, bebiendo y coqueteando con ellas, completamente satisfecho con la vida. Y Jin siguió mi mirada. La princesa me trajo aquí para ver esto. Señalé hacia la bodega junto al pabellón de placer. Un hombre alto y moreno estaba sentado en la entrada, bebiendo. En medio del caos de la calle Don Jue destacaba con fuerza, serio, recto, en total contraste con el desenfreno que lo rodeaba. Y Jin arqueó ligeramente las cejas. General Scheran. No lo esperaba aquí. Scheran acababa de regresar victorioso de Nanson, sofocando la rebelión que había atormentado al emperador durante años. Ahora era el general más joven de Yi. Llamé al sirviente, le susurré algunas cosas, le puse una moneda de plata en la mano y le pedí que le entregara un mensaje a Scheran en la casa de té de enfrente. Y Jin entrecerró los ojos. La princesa me trajo a ver una obra, pero ¿podrías al menos explicarme la trama? Tomé un sorbo de té. Cuando Scheran era joven, entrenó en el mismo campamento que Meng Yan. En aquel entonces él y Meng Su compartían un cariño discreto. Pero en el caos de la guerra, nadie habló de ello. Poca gente lo sabía. Entonces Scheran partió al sur para la larga campaña, y Meng Su se casó con otra. Ese vínculo quedó sin resolver. Para entonces Yi Jin ya había reconstruido la mayor parte. Miró a su alrededor, la calle Don Jue estaba abarrotada de gente, mientras que en varios rincones oscuros se veían hombres con espadas, los guardias privados de alguna casa influyente. Al otro lado del lago, Scheran bebió directamente de la jarra de vino, aferró su espada y miró fijamente hacia el pabellón de placer, con los ojos llenos de instinto asesino. Y Jin frunció el ceño. Esto es malo. Si el general Scher pretende matar a Wang Wendao aquí, estará en desventaja. De hecho, en mi vida pasada, este fue el momento en que la carrera de Scheran se destruyó. Como amaba a Meng Su, no soportaba verla sufrir en la casa de los Wan. Decidió encargarse personalmente de Wang Wendao. Pero Wang Wendao valoraba demasiado su vida como para ir a ningún lado sin guardias. Scheran no se había preparado adecuadamente. En lugar de matar a Wang Wendao, lo atraparon intentando asesinarlo en la calle Don Jue y Sin llevaba mucho tiempo intentando reclutarlo. Pero Scheran se negó a unirse a facciones o a participar en maniobras políticas, lo que enfureció a Sin. Con el mando sobre tropas de élite no se le podía permitir a Scheran mantenerse independiente. Así que Sin aprovechó este incidente e impuso el caso como si fuera una caja de hierro sellada y obligó al emperador Izao a actuar. Ni siquiera el emperador pudo proteger a Scheran, y fue exiliado. Le ofrecí a Jin otra taza de té. No te preocupes. Ya se lo advertí hace un momento. Hoy no es el momento. Este asunto requiere planificación. En ese momento el sirviente detuvo a Scheran y le susurró el mensaje. Señaló en nuestra dirección antes de irse. Scheran se detuvo y luego miró hacia el segundo piso. Su mirada se cruzó con la mía y la de Jin. Ahuecó las manos respetuosamente. Asentimos en respuesta. Cuando Scheran finalmente salió de la calle Don Jue volvía a hablar. Un caballero cumple el anhelo de otro. El asunto del marqués Banyan debería quedar en manos de Scheran. De regreso Jin me miraba fijamente queriendo decir algo pero dudaba. Sabía lo que quería preguntar, así que respondí primero. Si me atrevo a involucrarme en la lucha de esta capital, claro que estoy preparado. He enviado gente para vigilar a Scheran durante mucho tiempo y proteger discretamente a Meng Su. Por eso todo salió tan bien hoy. Continué hablando, pero Jin no parecía muy conmovido. Así que añadí, hoy es solo el primer paso. Scheran es militar, si quiere derrocar al marqués Banyan, necesitará tu ayuda para reunir pruebas. Jin asintió aceptando. Me encargaré. Pero no había expresión en su rostro.
¡Qué temperamento tan extraño! Era evidente que le había allanado el camino, pero, de alguna manera, su reacción me hizo sentir como si hubiera hecho algo mal. Miré a Hijin, poniéndolo a prueba. ¿Cree el príncipe que lo que hice hoy fue inapropiado? Hijin me observó un buen rato antes de hablar. La princesa es ingeniosa y valiente. Con el poder del ejército Xia podrías conquistar el mundo cuando quisieras. Entonces, ¿por qué apostarlo todo por mí? Al oír eso, levanté la cabeza y reí. Pero por dentro, la amargura me invadió el pecho. Ingenioso. Valiente. Nunca quise eso. Nací como hija protegida de la familia Xia. Debería haber crecido sin preocupaciones bajo la protección de mi padre y mis hermanos, sin necesidad de maquinar ni de sangrar. Pero el mundo no era pacífico. Todos mis hermanos murieron luchando por la nación. Peor aún, el emperador Izao desestimó al ejército Xia, desterrándonos a las fronteras como criminales. Cada pizca de astucia y valentía que tengo hoy, las forjé en la agonía de mi vida pasada. ¿Quién podría comprender el tormento que se esconde tras ella? No me interesa el trono, dije en voz baja. El ejército Xia lucha solo por el pueblo. Mis planes solo existen para traer a mis soldados a casa. Mi naturaleza busca la libertad, no el poder. No me interesan los juegos que se esconden tras los muros del palacio. Hijin no respondió. Una sombra de tristeza se dibujó en sus ojos antes de susurrar solo media frase. Entonces, en el futuro. ¿En el futuro qué? Nada. Hijin llevaba años viviendo en la capital. Recopilar pruebas contra el marqués Banyan le resultó fácil. Con su ayuda encubierta y Scheran al frente de la acusación, las acusaciones no tardaron en inundar la corte. El príncipe heredero y el marqués Banyan ya eran enemigos mortales. Naturalmente Isin aprovechó la oportunidad para avivar las llamas, con la esperanza de convertirlo en un escándalo masivo. Y como era de esperar, una vez que las paredes comenzaron a derrumbarse, todos presionaron. El marqués Banyan perdió rápidamente el poder. Meng Su finalmente fue liberado. Isin pensó que el marqués Banyan, Scheran y Meng Yan le mostrarían su gratitud. Pero ninguno le mostró el más mínimo respeto. En cambio, se volvieron cada vez más respetuosos con Hijin. Solo entonces Isin finalmente se dio cuenta. El príncipe ocioso al que siempre había ignorado se había subido discretamente al trono. Y yo, la figura viviente del ejército Xia, estaba del lado de Hijin. A partir de entonces, los conflictos abiertos y las flechas ocultas se convirtieron en algo cotidiano. El otoño llegó tranquilamente. El emperador Izao anunció la cacería real anual. Como de costumbre, los príncipes cazarían. Las mujeres de la familia solo estaban allí para acompañar y disfrutar de la excursión. Al comienzo del banquete, la princesa heredera Zhang Linlan llegó tarde, con armadura ligera. El emperador Izao frunció el ceño. ¿Por qué lleva la princesa heredera armadura de montar? Zhang Linlan sonrió dulcemente. Últimamente el príncipe heredero me ha estado enseñando arquería y equitación. Con la cacería de otoño a la vuelta de la esquina, pensé en demostrar mis habilidades. El emperador se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tal tu tiro con arco? Si a su majestad no le importa, puedo demostrártelo, dijo mirándome. He oído que la princesa Jin creció en el ejército Xia y monta de maravilla. ¿Por qué no competimos y entretenemos a todos? No estaba seguro de que tramaba Zhang Linlan, pero evitar problemas siempre es más fácil que buscarlos. Me incliné. Su majestad, hoy no preparé armadura. Temo perturbar el buen humor de la princesa heredera. Pero Zhang Linlan ya le había hecho una señal a Mei. En un abrir y cerrar de ojos, apareció una armadura completa. Preparé un set para la princesa Jin, dijo. Por favor, no lo dudes. Estaba decidida a forzar este concurso. Solo pude aceptar. Gracias, primo. Entonces perdóname por mi mala actuación. Me puse la armadura y salí. Zhang Linlan ya estaba montado, esperando al borde del campo de entrenamiento. Se habían colocado objetivos y obstáculos. La competencia. Recorre los obstáculos mientras disparas a tantos objetivos como puedas. Quien acierte más, ganará.
Por una vez Zhang Linlan dejó de lado su actitud tímida. Sé que montas bien, dijo con ligereza. Así que déjame ir primero. Espoleó a su caballo. Su entrenamiento demostró que sorteaba obstáculos, disparando a lo largo del camino. Falló bastante, pero la carrera fue fluida. El emperador Izhou estaba encantado. Aprendió hace poco y ya dispara también. Impresionante. Princesa Jin, dada tu crianza, seguro que no perderás ante ella. Zhang Linlan hizo una reverencia con delicadeza. La princesa Jin ha entrenado mucho más tiempo que yo. Si gana, no hay nada de qué presumir. ¿Por qué no subimos la apuesta? ¿Sustituir los blancos de madera por blancos de verdad? ¿No será más emocionante? Y Xin finalmente habló. Hay muchos sirvientes de casas condenadas trabajando aquí. Que carguen blancos y corran por el campo. Blancos vivientes. ¿Qué opinan? Los nobles y funcionarios reunidos vitorearon, ansiosos por ver el espectáculo. Finalmente comprendí sus verdaderas intenciones. Cuando la familia Xia aún vivía en la capital, siempre nos opusimos a castigar a familiares inocentes. Nos manifestamos abierta y reiteradamente contra el castigo colectivo. La familia Xia se ganó una reputación de rectitud. Pero el emperador Izhou no lo apreció. Fue una de las razones por las que mi padre fue destituido de la corte. Entre los sirvientes aquí presentes hoy había muchos cuyas familias mi padre una vez imploró clemencia. Si les hacía daño durante la competición, mancharía tanto mis habilidades como la reputación de mi padre. Había planeado ocultar mis habilidades hoy. Pero Xin y Zhang Linlan me obligaron a una posición donde ya no podía retroceder. Trajeron esclavos con dianas atadas a la cabeza, temblando mientras corrían por el campo. Aterrorizados, los esclavos corrían sin rumbo, solo intentando escapar del camino del caballo. Algunos de los más astutos incluso se escondieron detrás de otros, dificultando mucho los disparos. Monté en mi caballo y me adentré en el campo. Los obstáculos no representaban ningún desafío, para mí el terreno estaba nivelado. Al entrar en la zona de tiro con arco, elegí de inmediato los blancos más lejanos, directo a la diana. Al ver mi precisión, el pánico de los esclavos disminuyó gradualmente. Empezaron a moverse en arcos predecibles, permitiendo que mis flechas impactaran con precisión. Todo iba sobre ruedas hasta que dos esclavos se colaron deliberadamente en puntos ciegos, apilando dianas una sobre otra como si me rogaran que les disparara. Disparé 2 flechas a la vez, me subí a la silla, empujé hacia arriba y solté. Ambas flechas dieron en el blanco simultáneamente. El banquete se quedó en silencio por un instante. Luego estallaron los aplausos. Cuando regresé, incluso los funcionarios que habían venido simplemente a presenciar el espectáculo me miraron con genuina admiración. El emperador Izhou me entregó una ballesta de excelente factura en el acto. La teatralidad de Zhang Linlan había animado el ambiente, al parecer, las competiciones animaron la caza. Solo Jin permaneció impasible. Cuando me senté, dijo en voz baja, esos 2 esclavos probablemente fueron colocados por Xin. Asentí. En esta cacería de otoño, el príncipe heredero no se conformará con nimiedades. Debemos mantenernos alerta. Apenas hablé, y Xin encontró una nueva excusa. Aún aprovechando el buen humor del emperador, dijo. Ya que la princesa Jin monta también, ¿no es una lástima que no participe en la caza real? ¿Por qué no la dejamos entrar en el terreno de caza? El emperador accedió de inmediato. Que se fuera. Y Jin y yo intercambiamos una mirada. Era obvio que Xin había estado maniobrando todo el día solo para obligarme a entrar en el terreno de caza. Y sin embargo, algo seguía sintiéndose extraño. No esperaba que fuera tan audaz como para atacar en una cacería real. No traje guardaespaldas. Mientras me quedara cerca del campo de entrenamiento y regresara al campamento en 1 hora, Xin no tendría oportunidad de actuar. ¿Por qué estaba tan seguro de que caería obedientemente en esta trampa? Cuando terminara el banquete, planeaba regresar para prepararme. Pero Zhang Linlan me detuvo. Los 2 esclavos de antes apostaron fuerte el mes pasado en Donghila, dijo con ligereza. Casi pierden la vida. El príncipe heredero los salvó. A cambio se les dijo que te causaran problemas,
y ahora deben servir de presa en la cacería. Siguen en el bosque. Si llegas tarde podrían convertirse en la presa de alguien. Me entregó un mapa con una posición marcada. Casi me reí. ¿De verdad pensaron Isin y Zhang Linlan que arriesgaría mi vida para salvar a 2 esclavos? Al verme impasible, Zhang Linlan añadió con deliberada dulzura: he oído que esos 2 son parientes del ejército Xia. Los únicos hijos de sus familias. Me pregunto si la hija del marqués Xia intervendrá. Me han tocado el punto débil. Mi único propósito era devolver a los soldados de la familia Xia a sus familias. Proteger a sus parientes era mi responsabilidad. Pero ahora mismo, con tan poca gente, no tenía forma de rescatarlos. Si me iba, caería en la trampa. Y Sin usó una táctica tan vil precisamente para obligarme. Caminé de un lado a otro dentro de la tienda. Y Jin me observó un buen rato y luego habló con franqueza. Iré contigo. Lo miré fijamente. Sabes que nos superan en número. Ir allí es caminar directo al peligro. La expresión de Jin no vaciló. Lo sé. Pero también te entiendo. Si se trata del ejército Xia, nunca te quedarás al margen. Esto no tiene nada que ver con el plan mayor, le dije con sinceridad. No te metas. No te culpo. Después de todo, yo era el objetivo de Isin. Lo que quería era debilitar el apoyo del ejército Xia. Y sinceramente, con la red de Jin en la capital, además del apoyo de Zean y Meng Yan, sin mí, su camino al trono no era imposible. Pero en cuanto dije eso, la mirada de Jin se volvió fría. Xia Rui, ¿de verdad confías en mí? Claro que confío en ti. Pero pensando en el panorama general, Jin me interrumpió con la ira reflejada en su rostro. Más allá de la situación general, dijo, yo también soy tu esposo. Me quedé paralizada, atónita por la inesperada brusquedad de su tono. Nos miramos en silencio hasta que de repente se desató un alboroto fuera de la tienda. Salí. Los guardias hablaban del legendario ciervo de 6 astas del monte Xiang. Se rumoreaba que aparecía y desaparecía como un fantasma. Todas las cacerías reales intentaron capturarlo, pero nadie lo había logrado. Ver la emoción de los soldados me dio una idea. Regresé corriendo a la tienda. No solo iremos a ese bosque, le dije a Jin, los llevaremos a todos con nosotros. Contraté a un joven para que copiara numerosos mapas, los mismos que me había mostrado Zhang Linlan. Luego los distribuí a todos los príncipes y nobles que participaban en la cacería, añadiendo un mensaje: el ciervo de 6 astas aparecerá aquí. Me creyeron a medias, dudaron a medias. Pero después de mi exhibición en la cacería anterior, muchos me vieron como un maestro cazador y estaban más que dispuestos a seguirme. Aprovechando el impulso, reuní a todos y los guié hacia el bosque marcado. En el punto rojo marcado, la multitud se dispersó para buscar al ciervo. De repente un grito de socorro resonó por el bosque. Corrí hacia el sonido y llegué justo a tiempo para ver a varios soldados de la casa de Dukang atrapados en la emboscada de Isin, alzados por el aire con trampas de red. En la hierba cercana, 2 miembros de las familias del ejército Xia estaban atados y amordazados. Un grupo numeroso de hombres armados emergió. Hice una señal brusca. Ten cuidado. Hay asesinos ocultos. Los asesinos lanzaron su ataque de inmediato. En medio del caos, me escabullí entre el desorden para rescatar a los 2 cautivos, despachándolos con nuestros guardias antes de regresar para abatir a los asesinos. Dukang, un veterano general con una habilidad inigualable, capturó rápidamente a un atacante. Le arrancó la máscara. Y se quedó paralizado. El rostro que había debajo estaba pálido de terror. Un hombre de la casa del príncipe heredero. Capturaron a más. Todos llevaban la insignia del príncipe heredero. El complot de Isin quedó al descubierto. Los asesinos se dieron cuenta de que el plan había fracasado y se retiraron. El caos se apoderó de ellos poco a poco. Pero justo cuando la gente bajaba la guardia, una flecha silbó en el aire. Estaba dirigido directamente hacia mí. Estaba examinando la escena y no me di cuenta. En ese instante Jin se abalanzó sobre mí protegiéndome con su cuerpo. La flecha lo alcanzó antes de que tensara el arco y matara al arquero. La herida no fue grave.
Se recuperó en medio mes. Pero después de ese día, comencé a distanciarme de Ijin. Ahora entendía lo que albergaba en su corazón. Pero después de todo lo ocurrido en mi vida anterior, las heridas eran demasiado profundas. El amor no era algo que pudiera permitirme. Mi único deseo en esta vida era traer a los soldados Xia a casa. Devolverles la libertad. Si no había futuro entre nosotros, no permitiría un enredo innecesario. A Ixin lo despojaron de su título de príncipe heredero y lo encerraron por el intento de asesinato en el monte Xiang. Pero había trabajado demasiado como para rendirse. Estaba sumido en el caos, sin rumbo, asustado. Sin la cuidadosa planificación de mi vida pasada, flaqueó. En el camino al poder, el pánico conduce a errores. Cuanto más se lucha, más se yerra. En tales circunstancias, Ijin solo tenía que seguirlo en silencio, recopilando pruebas y anotando cada paso en falso. En el momento oportuno podría asestar el golpe final. El invierno se abalanzó sobre la capital. El emperador Izao enfermó con un fuerte resfriado y estuvo postrado en cama durante días. Ixin aprovechó la oportunidad. Gracias a la emperatriz, permaneció en palacio durante más de un mes, negándose a marcharse. Corrieron rumores de que Ixin buscaba recuperar su puesto. En mi vida pasada, el emperador Izao murió el otoño siguiente. Jamás permitiría que Ixin reclamara la sucesión en un momento tan crítico. Llevaba una cantimplora, caminaba bajo la nieve y me dirigía al estudio de Ijin. Hacía días que no nos veíamos. Había estado ocupado. Ijin, sentado ante una montaña de monumentos conmemorativos, preguntó con frialdad, sin levantar la vista. ¿Qué trae a la princesa por aquí? Dije con ligereza. Después de la primavera llegan los ritos ancestrales reales. Si Ixin desea recuperar su posición, probablemente será entonces. No dejes que lo consiga. La evidencia que reuniste estos últimos días, úsala. Ijin finalmente levantó la cabeza, se puso de pie y caminó hacia mí. Lentamente levantó una mano. Instintivamente retrocedí. Él se detuvo. La soledad se reflejó en su rostro antes de bajar la mano tras la espalda. Había una hoja seca en tu cabello, dijo en voz baja. Me toqué la cabeza y la quité. Príncipe, dije, la fuerza de Ixin hoy es como esta hoja, aparentemente marchita. Pero cuando llegue la primavera, el viento podría revitalizarla. Espero que te prepares con tiempo. Ijin me miró con un destello indescifrable en sus ojos. Entiendo, dijo en voz baja. Si la princesa no tiene nada más que decir, puede retirarse. Poco después, los funcionarios de la corte presentaron conjuntamente escritos acusando a Ixin de soborno, faccionalismo y corrupción, con pruebas claras e irrefutables. El emperador Izao, recién recuperado, montó en cólera. La ira lo azotó, escupió sangre y se desplomó en el trono. Ixin se arrodilló frente al salón Longzhou durante 3 días y 3 noches, suplicando ver al emperador, solo para recibir un solo decreto. El príncipe Ixin carece de virtud. Confínenlo a la residencia ancestral. No podrá salir sin orden imperial. Poco después, su residencia fue asaltada. La casa del otrora glorioso príncipe heredero cayó inmediatamente en la desolación, con las puertas cerradas y los patios vacíos. La emperatriz Zhang, su madre biológica, compartió su ascenso y su caída. Ella también estuvo confinada en palacio. En medio de esta tormenta, Zhang Linlan maduró notablemente. Lideró a sus sirvientes para inventariar sus bienes y se mudó a una finca de la familia Zhang en las afueras de la capital. Aunque Ixin estuvo en prisión, conservó un remanente de dignidad imperial, manteniendo el orden en su casa. Con el heredero depuesto, la reputación de Ijin ascendió constantemente. Anteriormente ignorado, el príncipe ídolo se convirtió en el brazo más fuerte del emperador Izao, su opción predilecta para el próximo príncipe heredero. Había dado por sentado que la situación estaba resuelta. Esperar hasta el próximo otoño cuando el emperador Izao falleciera y Ijin ascendiera, permitiendo así que los soldados del marqués finalmente regresaran a casa. Pero con la llegada de la primavera, estalló la guerra en Nansong. En mi vida anterior, Nansong declaró la guerra en otoño, después de que la sequía, las malas cosechas, la muerte del ganado y la escasez de provisiones obligaran a su gobernante a la desesperación.
Pero ahora era solo primavera. La sequía no había llegado. Y aún así, Nansong siguió adelante. Cuando el informe urgente de la batalla llegó a la capital, llevado por un caballo al galope, una terrible sospecha me asaltó. Cabalgué de inmediato hacia la finca suburbana de Zhang-Linlan, solo para encontrar la puerta principal cerrada herméticamente. Salté el muro y salí al patio. Allí, en el salón de recepciones, Isin permanecía erguido como si esperara invitados. Dados sus años de influencia en la capital, su habilidad para escabullirse de la residencia ancestral no me sorprendió. Lo que me impactó fue su invitado, el ex enviado de Nansong. Dentro de la habitación, Isin hizo su promesa. Si Nansong lograba contener al ejército del general Sirean durante medio mes, confiaba en tomar la capital. Una vez victorioso, Nansong debía avanzar y proclamarlo emperador del Grani. A cambio, le cedería una parte del territorio fronterizo. Insensato. Totalmente insensato. En mi vida pasada, creía que Isin era despiadado y obsesionado con el poder, pero al menos entendía los principios básicos de la lealtad y la supervivencia nacional. Nunca imaginé que llegaría al extremo de vender su propio país, intercambiando tierras bañadas en sangre de soldados. Cada centímetro de frontera se había comprado con vidas. Si estallaba la guerra, morirían innumerables civiles y soldados. Salí del patio a escondidas con la intención de regresar a caballo y contárselo a Ijin. Pero en cuanto aterricé fuera de la muralla, una patrulla de guardia se abalanzó sobre mí. Las conversaciones dentro habían sido confidenciales. Los guardias aquí eran de élite. Maten a cualquier intruso, gritó el capitán. Las espadas estaban desenvainadas. Todas me apuntaban. Solo, no tuve más remedio que huir al bosque. Llovieron flechas. Una me impactó no fatalmente, pero lo suficientemente profundo como para minar mis fuerzas. Para cuando llegué a la estación de relevo, me invadió el mareo y la oscuridad lo envolvió todo. Al despertar, me encontraba en una posta en la montaña, rodeado de soldados. Esta era una de las estaciones de información del marqués Xiao, encargada de transmitir información entre la capital y el noroeste. Como había entrado en la capital, mi padre había reforzado este lugar como medida de precaución. Al verme despierto, Sendi me dio agua. Había crecido conmigo en el campamento militar y ahora dirigía la estación. Bebí el vaso de un trago. ¿Qué está pasando en la capital? El rostro de Sendi se ensombreció. Isin ha desviado las fuerzas de la capital hacia Nansong y está obligando al emperador a abdicar. El príncipe Jin lidera las patrullas contra él. Los guardias del palacio defienden el patio interior. Ambos bandos están en un punto muerto. Pero... mi corazón se encogió. Dilo. Ella tragó saliva. Isin controla la capital. Sus fuerzas rebeldes reciben un flujo constante de suministros y refuerzos. Pero las puertas del palacio son limitadas. Temo que el príncipe Jin no pueda resistir mucho más. La situación es desoladora. Claro que lo era. Isin claramente se había preparado para esta rebelión mucho antes de hoy. Le pregunté si podía enviar un mensaje al noroeste para que el ejército Xia marchara en nuestra ayuda. Sendi asintió. En cuanto me enteré del motín, envié el mensaje. Pero el ejército Xia necesita al menos 3 días para llegar a la capital. Miré hacia la ciudad distante. Ahora mismo lo único que podía hacer era confiar en Ijin, confiar en que resistiría hasta que llegaran nuestros refuerzos. Mi herida había sido curada. Caminé con Sendi por el puesto de avanzada mientras cambiaba el turno de guardia. ¿Cuántos soldados tenemos aquí?, pregunté. 300, respondió. Todos de élite los que te siguieron a la capital. Examiné el mapa defensivo, luché un momento y dije, bien. Basta. Sendi me miró con incredulidad. 300 para asaltar la capital. ¿Quién habló de asaltar la capital? Sonreí con frialdad. Primero iremos a cortar las líneas de suministro del ejército rebelde. Esa noche, vestido de negro, guié a los soldados con Sendi hacia los graneros de las afueras de la ciudad. Isin había concentrado sus fuerzas dentro de la capital, los puestos de suministro exteriores estaban mal vigilados. En una sola noche, quemamos varios graneros.
Entonces ordené a nuestras tropas que se escondieran en los bosques circundantes. Al día siguiente los hombres de Isin vinieron a recoger provisiones, pero solo encontraron cenizas. Presas del pánico, huyeron a las montañas. Los seguimos, descubrimos su depósito de suministros alternativo y masacramos a los guardias antes de confiscar las mercancías. En solo 2 días destruí la mayoría de las provisiones de Isin, despojándolo de sus armas y suministros, lo que le dio a Ijin un tiempo precioso. Al tercer día, mi padre llegó al puesto de avanzada al mando del ejército Xia. Al ver las heridas en mi cuerpo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Al verlo, sentí un calor en el pecho. Padre, estoy bien. Estamos a punto de ganar. Cuando termine esta batalla, finalmente traeremos al ejército Xia a casa. Se atragantó con las palabras, asintiendo repetidamente. Sí, sí. 10.000 soldados de caballería Xia se reunieron de inmediato. La situación era desesperada. Sendi susurró, llevamos 10 años fuera de la capital. Volví a mirar a los soldados nostálgicos, ansiosos, esperanzados. 10 años separados de casa. 10 años de añoranza y miedo entremezclados en sus ojos. Alcé la voz. Yo, Xia Rui, les prometí una vez que un día los traería a todos a casa. Hoy es ese día. Esta batalla por la patria y por la familia. Los soldados alzaron la cabeza, con la determinación ardiendo en sus ojos. Desenvainé mi espada y avancé. Ejército Xia, escuchen mi orden, marchen sobre la capital. La guerra civil en la capital había durado días. Cadáveres cubrían las calles. Cuando el ejército Xia traspasó las murallas de la ciudad, rodeamos a los rebeldes de Isin por la retaguardia. Tras 3 días de derramamiento de sangre, nos abrimos paso desde las puertas exteriores hacia la calle Zhenyan. Durante esos 3 días, maté a un enemigo tras otro, mientras buscaba desesperadamente noticias de Ijin. Interrogué a los civiles supervivientes, pero ninguno lo había visto. Al ver mi distracción, Sundi dijo, no tener noticias es buena noticia. Solo sonreí levemente. Para entonces los rebeldes habían perdido sus provisiones y se vieron rodeados. Solo una pequeña y tenaz unidad al mando de Isin resistía. En la batalla final en la calle Zhenyan, flechas y espadas volaron salvajemente. De repente una figura saltó hacia mí silenciosa, veloz. Levanté mi espada, listo para atacar. Hasta que me llegó una voz familiar. Princesa, ¿estás bien? Levanté la vista. Ijin estaba frente a mí, con los ojos inyectados en sangre y el rostro exhausto, pero mirándome con infinita dulzura. Por un instante sentí una amargura en el pecho. Miles de palabras no dichas condensadas en una sola frase. Todo está a salvo ahora. ¿Y tú? Él asintió. Y en ese instante la contención que había mantenido durante días se derrumbó. Me abrazó y susurró con voz temblorosa, te extrañé. La rebelión fracasó poco después. Isin, al ver que no quedaba camino, se suicidó en la calle Zhenyan. Nanson, al enterarse de su derrota, se retiró presa del pánico ante el aplastante contraataque de Scheran. La campaña del sur culminó con victoria. Zhang Linlan, al enterarse de la muerte de Isin, decidió envenenarse. Yo organicé su entierro. En mi vida pasada, cuando me casé con la princesa heredera, la envidié por Isin. En esta vida, aunque conspiró contra mí muchas veces, no le guardé rencor. Era una mujer lamentable, dispuesta a ser una pieza del tablero, todo por amor. Tras la guerra, la capital estaba sumida en el caos. Temiendo que la facción restante de Isin volviera a atacar, Sundi y yo comenzamos a depurar sus redes ocultas. Sin embargo, a pesar de registrar la capital en repetidas ocasiones, descubrimos que la red de inteligencia de Isin ya había sido destruida. Porque después de mi desaparición de la capital, Ijin se volvió loco excavando por la ciudad buscándome. Durante esos días de batalla, luchó sin piedad desde el amanecer hasta el anochecer. Interrogó a espías toda la noche. No durmió durante días. Pero seguía sin encontrar nada. Al mismo tiempo reubicó a las familias del ejército Xia a un lugar seguro tras el campo de batalla, garantizándoles protección absoluta. Isin falleció. La salud del emperador Izao decayó rápidamente después, y Ijin asumió el control de los asuntos de Estado.
Los funcionarios civiles y militares esperaron el decreto que lo nombraba príncipe heredero, pero el emperador tardó una y otra vez. A principios de otoño, el emperador Izao me convocó en secreto al palacio sin que Ijin lo supiera. Estaba sentado en el estrado con aspecto mucho mayor que antes, tosiendo sin parar, pero su mirada seguía siendo afilada como una espada. «Hija del marqués Xia», dijo con voz áspera, «te subestimé. Desde que entraste en la capital, ¿por qué has alborotado a toda la corte de esta manera?» Mantuve la calma. «Lo único que he buscado», dije, «es que los soldados del marqués Xia sean indultados y se les permita regresar a casa». Resopló. «Así que es la arrogancia del mérito. Confías en la fuerza de las fuerzas Xia para inmiscuirte en política». Les ordené que vigilaran las fronteras por una razón, y parece que no me equivoqué. Su voz transmitía una presión imperial incluso a pesar de su respiración entrecortada. Respondí con frialdad: «¿Ha considerado su majestad que si el marqués Xia hubiera tenido otras intenciones, cuando Ixin obligó al emperador a abdicar, yo podría haber liderado el ejército para defender el trono y aplastar la capital de un solo golpe? Sin embargo, la lealtad de los soldados de Xia solo ha generado sospechas en su majestad, lo que nos ha obligado a buscar otro camino». «Tú». El emperador Izao tosió con fuerza, respirando con dificultad. Cuando por fin se tranquilizó, dijo: «Ya basta. Lo que pides puedo concederte. Los soldados Xia pueden regresar. Pero tengo condiciones». Sostuve su mirada sin decir nada. Él vio a través de mi silencio y continuó: «¿Crees que una vez que Ijin ascienda, naturalmente convocará al ejército Xia a casa? Pero olvidas que Ijin lo cambiará todo por el bien del clan de su madre en Yanzhou. Es filial ante todo. Un nuevo emperador que de inmediato revierte las políticas de dos reinados. ¿De verdad crees que puede seguir siendo un gobernante sabio? Acepta mis condiciones», dijo, «y ambos asuntos se resolverán». Reflexioné. Los cimientos de Izao eran profundos. Los de Ixin se habían derrumbado. Si Ijin quería gobernar bien, necesitaba estabilizar la corte. Si los funcionarios lo culpaban por mi culpa, el poder se le escaparía de las manos. «¿Cuáles son las condiciones de su majestad?» «Primero», dijo, «el clan Xia depondrá las armas y se dedicará a la agricultura. A partir de hoy, el ejército Xia desaparecerá. Los logros de tu clan son inmensos. Si sigues apoyando al nuevo emperador, todos te elogiarán. Pero recuerda, este reino lleva el nombre y no Xia». Conocía desde hace mucho el miedo del emperador. «Estoy de acuerdo», dije. «En segundo lugar», continuó el emperador Izao, «nunca debes entrar al palacio como consorte. Provocas tormentas donde quiera que vayas, y Ijin está claramente apegado a ti. Si controlaras la corte interior, quién sabe si quebrantarías la estabilidad de la dinastía. Lo que yo nunca había deseado era el palacio ni el poder». Sin embargo, en ese momento, un leve dolor me oprimió el pecho. Después de la rebelión, Ijin nunca me había preguntado por mis planes para el futuro. Sabía que no quería obligarme, pero temía que lo abandonara. Pero ahora tenía que elegir. No podía traicionar a los soldados del marqués Xia. Y me negué a convertirme en una carga para Ijin. «Estoy de acuerdo», dije en voz baja. El emperador emitió el decreto para retirar a los soldados de Xia e incluso reforzó las defensas del noroeste. También reabrió el caso del clan Mo de Yangzhou, aclarando la injusticia cometida contra la familia materna de Ijin. En otoño, el emperador Izao falleció. Ijin ascendió al trono como emperador Irren. Irren gobernó con éxito. En poco tiempo el gran Yi revivió, la gente vivió en paz y las fronteras se estabilizaron. Me encontraba en la muralla del palacio contemplando la bulliciosa capital. Por primera vez desde mi renacimiento sentí la calidez de la vida cotidiana, de calles llenas de humo y voces. No supe cuándo se había acercado Irren. Me preguntó en voz baja: «¿Qué planes tienes para el futuro?». Desde su ascenso, Irren no había nombrado emperatriz porque yo me había negado. Miré hacia el horizonte. «Quiero recorrer la tierra», dije. «Ver las montañas y los ríos de este imperio. En mis dos vidas, solo he vagado entre la capital y el noroeste. Atrapado en la lucha por el trono, siempre alerta, temeroso de un solo paso en falso. Ahora mi misión está cumplida.
Quiero vivir en libertad. Irem me observó largo rato como si se guardara muchas palabras. Al final simplemente asintió. Muy bien. Él nunca me obligaría. Me incliné. Gracias, Su Majestad. Mi voz sonaba distante. Si me iba, no dejaría nada atrás, ni esperanza ni vacilación. Irene asintió una vez, se dio la vuelta y se marchó. Mañana, según mi promesa al difunto emperador, guiaría a los soldados Xia y a sus familias fuera de la capital, depondría las armas y regresaría a los campos. Afuera de la puerta de la ciudad, miré hacia atrás. La amargura me inundó el pecho. 2 vidas. Esta capital albergaba mi odio y mi ruina. Era un nido de intrigas, un lugar en el que no quería volver a poner un pie. Y ahora. También albergaba a la única persona capaz de perturbar mi corazón. Cindy me miró, notando la reticencia aún presente en mis ojos. Si no puedes soltarme, dijo en voz baja, puedes regresar. Creo que Ijin es muy bueno. Sonreí y negué con la cabeza. Es muy bueno. Pero comparado con los asuntos del corazón, aún tiene un destino inconcluso. Giré mi caballo y avancé. Ijin, serás un buen emperador. Esta despedida, montañas altas, aguas largas, que te cuides. Recuerdos de Ijin. La primera vez que Ijin vio a Xia Rui fue durante una patrulla en el noroeste. Él y sus hombres habían viajado entre el viento y el polvo, exhaustos al llegar al campamento militar. Estaba a punto de descansar cuando se desató un alboroto fuera de las tiendas. Al levantar la vista, vio a una mujer vestida de rojo galopando por el campo de entrenamiento. Tensó su arco, cada flecha dio en el blanco, y cada una fue recibida con vítores atronadores. Era fuerte, brillante y radiante, su sonrisa más vívida que el atardecer. Algunas personas, con solo una mirada, permanecen en el recuerdo para toda la vida. La segunda vez que vio a Xia Rui fue cuando entró en la capital con su padre, el marqués Xiao, para informar al emperador. El emperador Izao quiso casarla con Ixin. Ixin, el príncipe heredero, era adorado por miles. Aunque Ijin era hijo de un comerciante caído en desgracia, incluso su madre era tema prohibido en la corte. Ijin se sentía ansioso, incapaz de competir. Justo cuando se había resignado a su destino, todo cambió. Xia Rui le fue entregada. Todos decían que amaba profundamente al príncipe heredero, que casarse con Ijin fue simplemente el resultado de no tener otra opción. Pero Ijin lo sabía mejor. Era astuta y decidida, este resultado debía ser su propia intención. Por eso, en su noche de bodas, lo había puesto a prueba. Y él le había respondido con sinceridad. Ante ella, no tenía nada que ocultar. Tras su matrimonio, pasaron juntos por innumerables pruebas. Era valiente, inteligente y ferozmente leal. Cuanto más la comprendía Ijin, más se hundía, hasta que escapar se volvió imposible. Pero Xia Rui dijo que su corazón pertenecía al mundo, que estaba atrapada en la capital solo por culpa de los soldados del marqués Xiao. El cariño recibido con indiferencia, desde el principio, siempre había sido unilateral. Ijin alguna vez pensó en rendirse. Tras el incidente de Unson, Xia Rui comenzó a distanciarse, y él no quería molestarla más. Entonces Ixin se rebeló. Ijin lideró las fuerzas para resistir, pero no hubo noticias de Xia Rui. Tras investigar por todas partes, la única pista era que Ixin la había asesinado a las afueras de la ciudad. Ijin cayó en la desesperación más absoluta. Toda su rabia y dolor se volcaron en el campo de batalla. La capital fue un caos durante días. Ijin aniquiló a un enemigo tras otro, su cuerpo constantemente empapado en sangre, la suya o la de otros, ya no le importaba. No sentía agotamiento, vivía tenso como la cuerda de un arco, un respiro flojo y todo se derrumbaba. Entonces, ella regresó. Cuando Ijin vio a Xia Rui en el campo de batalla, creyó que era una alucinación. Se abrió camino a través de la sangre y el acero para alcanzarla y la abrazó. Te extrañé, dijo. Una sola frase, pero en su interior se desató una tormenta. Tras la muerte de Ixin, la situación se tranquilizó. El emperador Izao convocó a Xia Rui al palacio, ocultándoselo a Ijin, pero este aún así supo la verdad. Más tarde el emperador Izao indultó al ejército del marqués Xia y anuló la condena injusta de la familia Mo. Ijin comprendió.
Estos eran los términos que había negociado. Xiarui quería irse. No tenía poder para detenerla. Acababa de ascender al trono, la capital apenas se había recuperado de la rebelión, la guerra del sur acababa de zanjar, y la red del emperador Izao aún conservaba influencia. Y Jin no podía oponerse a ellos. Y más que eso, amaba a Xiarui como los gansos salvajes del noroeste amaban el cielo. Nacido para volar en libertad. Así que la dejó ir. Porque retenerla significaría enjaularla. Desde entonces protegió al imperio por deber, y porque en algún lugar, al otro lado de estas montañas y ríos, ella existía. Año 3 de la carrera y el noroeste estalló en rebelión. Y Jin dirigió la campaña él mismo. El terreno favoreció al enemigo, los ejércitos se enfrentaron durante días e innumerables soldados y murieron. Dentro de la tienda de mando, Jin y el general Sirean discutieron estrategias, pero no encontraron ninguna solución. Justo cuando se agotaron todas las opciones, un soldado informó: afuera hay un estratega que afirma tener una forma de romper el estancamiento y solicita una audiencia con su majestad. En las campañas aparecían con frecuencia personas que afirmaban ofrecer estrategias, generalmente asesinos enemigos. A Jin no le importó. Preguntó con indiferencia: ¿quién es? El soldado dudó. Dijo: si su majestad pregunta, su respuesta es que la herida en el pecho de su majestad fue causada por ella. Y Jin se quedó paralizado. Necesitó un largo instante para recuperar el aliento. Déjenla entrar, ordenó en voz baja. Luego se dirigió a los generales que estaban en la tienda. Todos pueden retirarse. Y que los guardias de afuera también se dispersen. El general Sirean estaba atónito. Alguien que una vez había herido al emperador ahora ofrecía una estrategia, seguramente un asesino. ¿Cómo pudo el emperador dejarla acercarse? Sirean dijo: Su Majestad, permítame reunirme con este visitante. Me gustaría ver qué intenciones tiene. Y Jin miró a Sirean con voz fría e inequívoca. Me encargaré de esto yo mismo. Sirean solo pudo retirarse con sus hombres. Un estratega vestido de civil, con el rostro cubierto y una espada atada a la cintura, entró en la tienda. Observó los alrededores. No había guardias. Solo Jin estaba dentro. Sin dudarlo, el estratega desenvainó su espada y atacó. Pero Jin claramente lo había anticipado. Contraatacó con limpieza, casi con pereza, y en 3 movimientos hizo volar la espada del hombre. Solo después de perder habló el estratega. La habilidad con la espada de su majestad es inigualable. Me avergüenzo de mi incompetencia. Los labios de Jin se curvaron levemente. Atrajo a la figura enmascarada hacia sus brazos. Si lo deseas. Estoy dispuesto a perder contra ti. Xiarui se quitó la máscara. Si pierdes a propósito, entonces no importa, ¿verdad? El ejército se había protegido el noroeste durante años. Xiarui conocía cada valle y cada cresta mejor que las líneas de su propia palma. Esta vez había venido porque el Granny se encontraba en su momento más peligroso, y había venido a salvarlos. Con su guía, la guerra cambió de rumbo al instante. En 10 días el enemigo, abrumado, se rindió. Al finalizar la campaña, Jin se preparó para regresar a la capital. No sabía si Xiarui lo seguiría. No preguntó. Simplemente ordenó a sus asistentes que prepararan sus provisiones de viaje. Esta vez, ella no se fue. Regresó a la capital con él. Jin llevaba 3 años en el trono. Sin embargo, su harén seguía vacío. Ahora, tras una campaña victoriosa, trajo a casa a una mujer. Los funcionarios celebraron con más entusiasmo que sus propios matrimonios, instándolo a que le otorgara un título. Xiarui rechazó la concesión. Pero ella tampoco se fue. Se quedó en silencio junto a él en el palacio. Una noche Jin despertó de un sueño y descubrió que había desaparecido. Se levantó de inmediato para buscarla. Por suerte la encontró en el estudio. La abrazó. ¿Por qué regresaste? Xiarui creía que su misión había terminado, que ya no había de qué preocuparse. Pero en los 3 años que estuvo vagando por el exterior, sus pensamientos habían vuelto a él una y otra vez. 2 vidas le habían enseñado que no debía volver a amar.
Pero al final no pudo ocultar su pesar. Miró a Hijin a los ojos y simplemente dijo, «Te extrañé». Estas fueron las palabras que Hijin le había dicho una vez en la calle Zanjan. Cargaba con el peso del trono, responsable de la seguridad del imperio. Sin embargo, su único deseo era la persona que tenía delante. Por fin, la tenía. En el 4º año del reinado de Irren, Xiarui dio a luz a un hijo, Iting. El príncipe aún no tenía 2 meses cuando Hijin decretó que Iting sería el príncipe heredero. El joven príncipe era extraordinario. A los 3 años, sabía recitar poesía. A los 5 componía ensayos. A los 7 escribía y disparaba. A los 10 años, ya colaboraba en asuntos de Estado. Hijin recorrió todo el país en busca de los mejores maestros, sin escatimar esfuerzos para educarlo. En el 16º año de su reinado, Hijin abdicó. El príncipe heredero Iting ascendió al trono. A partir de entonces Hijin y Xiarui se retiraron de la política, desapareciendo de la vida pública, vagando juntos por el mundo. El pobre Iting, amado incondicionalmente desde su nacimiento, solo se dio cuenta al convertirse en emperador de que su padre lo había criado con diligencia no por poder ni legado, sino simplemente para retirarse pronto y vagar por el mundo con su madre. El fin.